abrir sus Biblias en la epístola a Tito. En esta ocasión empezamos una nueva serie de la epístola a Tito y vamos a hacer de los versículos, capítulo número 1, del versículo 1 al versículo número 4. ¿Sí? En esta ocasión le he decidido poner al título del sermón: La sana doctrina produce una conducta piadosa. La sana doctrina produce una conducta piadosa. ¿Se escucha bien? Sí. Entonces, Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 4. No sabemos bien cómo fue plantado, es un poco de historia, esta iglesia, donde fue encomendado Tito, que es en Creta, ¿sí? No sabemos bien cómo fue plantado, cómo fue llevado el Evangelio. Hay muchas especulaciones. Yo me inclino por el libro de Hechos, ¿sí? Algunos dicen que en los viajes misioneros, que fue, pero no voy a ir en el libro de Hechos, pero Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11, nos muestra, ustedes se acuerdan, la venida de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en una parte de Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 11, el apóstol Pedro se pone a hablar y a anunciar el Evangelio. ¿Sí? Todos veían hablar en su lengua. Escuche, yo sé que es muy temprano para pegar un golpe contundente sobre esto, no del hablar de lengua, pero es bueno aclarar esto porque en una parte dice así, versículo número 11, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11, dice así, hablando de la venida del Espíritu Santo: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces escuchen, estamos viendo cómo fue quizás inaugurada esta iglesia en Creta, ¿sí? Y fíjese, cuando habla del don de lengua, está diciendo que les oímos hablar en nuestras lenguas, o sea, en glosa, es un idioma entendible. ¿Y qué oyeron hablar? ¿Algún jeringoso, alguna cosa que no se entendía? No, oyeron hablar ¿qué cosa? El Evangelio, ¿sí? Fíjese, las maravillas de Dios. O sea, cuando viene el Espíritu Santo, lleno del poder de la palabra, Pedro anuncia este Evangelio prometido por medio de los profetas. Y quizás ahí, en una parte, fíjese que vemos ahí, van a escuchar que venían uno de una ciudad llamada de Creta, o los cretenses, estaban ahí. Ustedes van en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 11, dice que entre todo eso, medio de dos partes, estaban los de Creta, donde estaba Tito acá. Es muy posible que esos judíos que vinieron ahí escucharon el mensaje de salvación, no unas lenguas raras, sino el mensaje de salvación, y ellos fueron y plantaron las iglesias allá. Y así creo yo por lo menos que fue inaugurada esta iglesia. Es muy posible que aparezca en otra parte, en un viaje misionero. El asunto que quiero que quede claro es que ellos escucharon el mensaje de salvación. Y ellos dijeron, bueno, ya está, nada más. Llevaron estas nuevas de salvación también. Y quizás así, al escuchar el mensaje de salvación, llevaron el Evangelio a Creta, donde vamos a estudiar ahora, ¿sí? Porque estuvimos viendo esta serie expositiva de Timoteo. ¿Y dónde estaba Timoteo? Bueno, en Efeso. Ahora estamos en la ciudad de Creta y quizás plantaron allá una iglesia. En la exposición que vamos a ver de toda esta serie de sermones, vamos a ver dos cosas, entre todas. Las doctrinas, y que las doctrinas producen ¿qué? Una vida de piedad, una vida santa. ¿Por qué? Porque en Creta, o los cretenses, ustedes van a ver en una parte más adelante, incluso por medio de uno de ellos que estaba ahí en Creta, decían que estos hombres no eran muy buenos, sino esta clase de hombres eran, vamos a decir, hombres que de verdad, fíjese lo que dice en el versículo 12, Tito 1:12, dice así: uno de ellos, su propio profeta, o sea, describiendo cómo son ellos, dijo: los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces sigue describiendo. O sea, uno de los mismos de ellos está diciendo esto. ¿Por qué? Porque en esa ciudad, escucha, abundaba, como en todos lados abunda, el pecado. Entonces, y entre otras cosas, el comercio, lo que pasaba en Corinto y pasa en todos lados. El asunto de esto, que el pecado está en todo lugar, acá en Argentina, en cualquier lugar. Pero el asunto es que ese pecado y esas malas conductas habían entrado dentro de la iglesia. Y vamos a decir, ellos conocían doctrina, sí, conocían doctrina, lo que sucede es que no vivían conforme a lo que decían.
¿sí? Solamente eran oidores nada más. Y eso es todo el asunto que vamos a ver en Tito, que la doctrina debe acompañada de una vida de piedad, porque si no, la verdad que produce, bueno, un fruto de piedad, o sea, para eso tiene que haber arrepentimiento. Si una persona tiene doctrina, pero dice creí en Jesucristo, ¿qué pasó? Bueno, es muy posible que no se haya arrepentido, solamente ha creído en Jesucristo, ¿sí? Nada más, pero no ha ejercido, vamos a decir, el verdadero arrepentimiento que conduce a vida eterna. Entonces, quizás sea así. Tito, que estamos viendo ahí, esta es una pequeña introducción antes de empezar. Este Tito, a diferencia de Timoteo, que sí fue circuncidado, porque Timoteo fue circuncidado, porque su padre era griego y su madre era judía. Entonces, cuando él tenía que entrar a un lugar, acuérdense que los judíos le hacían problema, entonces tuvo que circuncidarlo. Pero Tito no hubo este problema, y vamos a ver, pero ¿en qué, de qué sirve? Bueno, vamos a ver que la salvación es por gracia y no es por obra. En caso de Tito no fue necesario esto. Con Timoteo sí lo circuncidó, siendo grande, pero ¿por qué? Porque el problema que podía traer con los judíos. Acá no, vemos que la salvación es por gracia, ¿sí? Y está igual con lo mismo con Tito, ¿sí? En todo esto vamos a ver y aprender en esta serie, amados, que lo importante es que un ministro, o sea, cuando enseña, no se trata de, vamos a decir, de grandes iglesias o edificar grandes iglesias o edificios, sino la edificación de las almas. Las almas tienen que ser edificadas y tienen que producir una vida de arrepentimiento, una vida de piedad, una vida de santidad, la cual se agrada a Dios. Por eso es importante eso. Pero en esta iglesia habían entrado falsas doctrinas. Por eso nosotros tenemos que frenar o tener ese escudo sobre la falsa doctrina. Porque la falsa doctrina, ¿qué produce? Una vida de impiedad, una vida de inmoralidad, una vida de libertinaje. No, estos son muy santurrones, estos son muy legalistas. No, se llama santidad. ¿Sí? Entonces es importante que anunciemos el verdadero evangelio, que vamos a ver en el día de hoy, porque anunciar el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, es lo que conduce, o el verdadero evangelio, lo que conduce, vamos a decir, al pecador. O sea, si yo no le predico por medio de la ley a las personas, y ellos tienen la necesidad de arrepentirse. Todavía no empecé a desglosar los textos, estoy hablando nada más una introducción. Entonces el pecador nunca va a ver su necesidad. Por eso es necesario la ley, para que el pecador vea su arrepentimiento, que está mal ante Dios, ofrecerle la gracia y la misericordia de la cruz para que pueda ir y lavar sus pecados, como cantábamos en el himno, en la cruz, ahí vi, porque ahí donde veo yo que yo merezco morir ahí, y yo soy el pecador, yo soy el culpable, pero Dios me perdona en Jesucristo. Y entonces, así como el pecador, por medio de la ley, siente una carga en su espalda viene el progreso peregrino, pero en su alma ve la negrura de su condición y la santidad de Dios, y eso lo tiene que conducir a él, a la cruz, a obtener esa salvación gratuita en el sacrificio que Jesucristo ha llevado por nosotros, ¿sí? Pero es necesario que prediquemos el verdadero evangelio, ¿sí? Pero este verdadero evangelio no se queda ahí, nada más. Vamos a ver de este primer sermón en adelante, que una vez que un pecador se ha arrepentido y ha empezado lo que es el progreso del peregrino, el progreso de la peregrina, esto lo va a conducir en un camino siempre de santidad, que a veces no va a ser fácil, pero hay un puerto seguro, que es llegar al cielo y ver a nuestro amado Padre, el Señor Jesucristo, y a todos los que están ahí. Ustedes saben lo que tengo en la mano, ¿no? El progreso del peregrino. En el progreso peregrino hay un personaje que yo creo que describe muy bien a muchos de lo que vamos a ver acá en este libro y en muchas de otras descripciones que aparecen en la Biblia y en la vida diaria que conocemos nosotros. Y este personaje se llama locuacidad. Lo voy a leer por arriba. Acuérdense, en el progreso del peregrino, en esta ocasión Fiel todavía estaba vivo. Iba Fiel y iba locuacidad. Y dice, además vi en mi sueño que mientras proseguían Fiel, cuando miró a uno de los lados, vi a un hombre que se llamaba Locuacidad, que caminaba a cierta distancia al lado de ellos, porque en ese lugar había espacio suficiente para todos que ellos caminasen. Era un hombre alto y en cierto modo mejor parecido a cierta distancia que de cerca. Todo esto tiene propósito.
O sea, si yo me pongo a explicar por qué más de lejos se veía bien, porque no te acerca bien a la persona puede ver pecado. No le puedo explicar cada cosa de la alegoría, pero es tremendo este libro. Se veía mejor de lejos que de cerca. Lo voy a frenar ahí porque si no me meto en cada cosa. Dice, este hombre fiel se dirigió de este modo y fiel. Dice, amigo, ¿a dónde vas? ¿Te diriges al país celestial? Locuacidad. Ah, dice, a ese mismo lugar voy. Fiel, eso está bien. Entonces espero que podamos disfrutar de tu buena compañía. De muy buena gana seré su compañero de viaje. Fiel, pues entonces vayamos juntos. Empleemos nuestro tiempo dialogando sobre cosas que sean provechosas. Locuacidad. Hablar de cosas que son buenas es para mí muy aceptable, que sean ustedes o con cualquier otro, y me alegra haber encontrado a quienes se inclinan hacia tan buena obra, porque para decir verdad hay pocos que les importa pasar así su tiempo mientras van de viaje. Prefieren mucho más estar hablando de cosas que no son provechosas, y eso ha sido una molestia para mí. Fiel, eso ciertamente es de lamentar, porque cosas más dignas del uso de la lengua y de la boca y de los hombres de la tierra, sino de las cosas de Dios de los cielos. Locuacidad, me agrada mucho oírle, pues sus dichos están llenos de convicción. Y añadiré, ¿qué es tan agradable y tan provechoso como hablar de las cosas de Dios? ¿Qué cosas tan agradables? Es decir, si el hombre tiene... Y bueno, él empieza a hablar y a hablar, es locuaz, ¿no? Es largo el relato que está ahí. Él dice que siempre le es provechoso. Ustedes siguen el relato y dicen, me es agradable, me es provechoso. Más abajo dice, así puedes hablar de tales cosas, es provechoso. A él le gustaba hablar, y sabía mucha doctrina. Porque al hacerlo el hombre puede obtener conocimiento de muchas cosas, como de la vanidad de las cosas terrenales y del beneficio de las cosas celestiales, en general. Y por más particularmente, mediante esto el hombre puede aprender la necesidad del nuevo nacimiento, la insuficiencia de nuestras obras, la necesidad de la justicia de Cristo, etc. Él sabía del nuevo nacimiento, él sabía de la justificación, y van a ver que más adelante este hombre no había nacido de nuevo, pero sabía todas las doctrinas cardinales que pueden saber. Así el hombre puede saber lo que es arrepentirse, creer, orar, sufrir o cosas similares. También puede saber cuáles son las grandes promesas y consuelos del Evangelio para su propio consuelo. Así además el hombre puede aprender a refutar falsas opiniones, defender la verdad y también instruir al ignorante. Fiel, todo eso es cierto, me alegro oírle de estas cosas. Locuacidad, ay, la falta de eso es la causa de tan pocos que entiendan la necesidad de fe y la necesidad de una obra de gracia en sus almas para tener la vida eterna. Pero ignorantemente vienen las obras de la ley, por las cuales el hombre no puede de ninguna manera obtener el reino de los cielos. Y bueno, y él sigue hablando. Fíjese que se sabía que la salvación por gracia no se tiene por hacer obras, se sabía todo. Y el relato sigue, hasta cuando Fiel se va a hablar con quién. Con Cristiano. Fiel, ¿tú le conoces, Cristiano? ¿Que si le conozco? Sí, mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Dime, ¿quién es él, Cristiano? Su nombre es Locuacidad. Él vivía en nuestra ciudad. Me sorprende que él no te conociera, aunque pienso que nuestra ciudad es tan grande. Fiel, ¿y de quién es hijo? ¿Y de dónde vivía? Cristiano, es hijo de un tal Bien Hablado y vive en el callejón Necedad, y todos los que le conocen lo hacen con el nombre de Locuacidad en ese callejón, pero a pesar de las buenas palabras es un individuo penoso. Dice, y Fiel, bien, parece ser un hombre bastante decente, es decir, para los que no les conocen, bien, porque es mejor de lejos que estar de cerca, que es bastante feo. El que no diga, bueno. Y él sigue contándole lo que es. Y Fiel le dice, bueno, yo te lo resumo. Dice Fiel, bueno, yo te creo porque un cristiano no va a estar mintiendo, no va a estar hablando de otras personas, porque eso es injuriar. Como nosotros, hablamos de personas y no es verdad que se llama injuriar, ensuciamos el nombre de una persona. Entonces dice, no, yo no bromeo, dice, con estas cosas cristianas. Le digo esto porque yo le conozco. ¿Qué conozco? Bueno, su vida, cómo es. Entonces Cristiano dice, Fiel, ¿de verdad? Entonces
entonces estoy muy engañado con este hombre cristiano. Engañado, puede estar seguro de ello. Recuerda el proverbio, dicen y no hacen. Estamos en la carta de Tito que vamos a ver esto. Dicen y no hacen, pero el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Él habló de la oración, del arrepentimiento, de la fe y del nuevo nacimiento. Pero no solamente sabe hablar de eso. Yo le he estado con su familia y le he observado tanto en la casa como fuera, o sea, de la casa, y sé lo que digo de él es verdad. Su casa está tan vacía de religión como poco saber tiene la clara de un huevo. Allí no hay oración, hablando en la casa, ni señal de arrepentimiento por el pecado. Sí, los necios sirven a Dios mucho mejor que Él. Él es precisamente la mancha, el reproche y la vergüenza de la religión. Para todos los que le conocen por medio de Él, no reciben ninguna buena palabra en parte de la ciudad donde vive. Y bueno, él sigue hablando y hablando cristiano, sobre quién es. O sea que lo conocían, él lo conocía en su casa, lo conocía con los familiares. ¿Por qué? Porque él decía que todo, se sabía muy bien las doctrinas, pero no vivía. Esto me hace acordar, amados, a Romanos capítulo 2, creo que 24, 25, donde habían ciertas personas que eran maestros judaizantes. Que Pablo le dice, pero tú dices y te haces maestros de ellos, pero como que no practicas lo que dicen. Romanos capítulo 2. Había muchos de estos. En la época del Señor Jesucristo también había muchas personas que decían, pero no hacían. El Señor decía, ustedes dicen, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que no hacen, porque ellos no lo ponían en práctica. Y es así, Isaías mismo, el Señor Jesucristo, nos describe lamentablemente esta condición dentro del pueblo de Dios, amado. Con su boca profesan conocer a Dios, pero su corazón está lejos de mí, decía el Señor. Y esto es lo que sucedía en esta iglesia, amado. Había entrado el Evangelio, pero lamentablemente muchos escuchen. No es que, pero ¿cómo es posible esto? El problema es que no habían creído, no se habían arrepentido, porque usted cree de verdad lo que dice Dios, que somos pecadores, que merecemos el infierno. Debemos arrepentirnos cuando creemos el mensaje del Evangelio, por si no, no ha pasado nada, amados. Dicho toda esta breve introducción, voy a iniciar a la exposición de estos 4 versículos. Versículo número 1, dice lo siguiente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, vemos acá que Pablo se describe, o sea, como el apóstol. O sea, primero empieza, Pablo dice, Pablo siervo. La palabra, si no me equivoco ahí, la palabra es doulo, no estoy seguro, se la debo, sí. Pero doulo es la palabra, o sea, esclavo, ¿no? Sí. La palabra es esclavo, doulos ahí, si no me equivoco. O sea, él se describe como un esclavo, amado. ¿Por qué? Porque todos, no voy a empezar exegéticamente a explicar todo esto, pero sí, fíjese, a diferencia de otras partes, como él se describía siempre como apóstol, ¿para qué? Para mostrar la autoridad que él tenía como enviado de Dios. Pero fíjese, Pablo, siervo de Dios o esclavo de Dios, se describe a lo mismo como eran otros esclavos o siervos de Dios. ¿Quién eran? Bueno, Moisés y otros profetas, Elías, muchos de ellos eran siervos o esclavos de Dios. Usted en este mundo o es siervo del pecado o es siervo de Dios. La diferencia que estriba en que siempre nosotros vamos a hacer, le vamos a estar sirviendo algo. En Romanos capítulo 6 nos muestra esto. Uno, la esclavitud del pecado. Pero acá es un siervo que le sirve por amor al Señor, por ese reconocimiento que tiene, esa gratitud de haberle servido, de haberle librado, ¿sí?, del pecado. Entonces el siervo ¿de quién? De Dios, escuche, y apóstol de Jesucristo. Él es un apóstol. Ya lo hemos explicado muchísimas veces esta palabra de apóstol, amados, pero a modo de repaso lo vamos a ver. Un apóstol es un enviado. Tenía que tener ciertas características para ser un apóstol. ¿Por qué lo digo esto? Porque en el día de hoy muchos hay profetas y apóstoles y todo esto que ustedes ya saben, que dicen los 5 ministerios, cosas así. No, amados. Primero y principal, para ser un apóstol, había algunas características que tenía el apóstol. Ahora, primero y principal, para ser apóstol, cuando Pablo dice, ¿acaso no soy apóstol? En 1 Corintios 1, 5 dice, ¿cuál era? Bueno, él dice que
Yo, escuchen lo que dice 1 Corintios 1, del 5 al 8, yo soy el último de todos los apóstoles, o sea, el último de esos apóstoles. Escuchen, cuando él dice es el último, no hay otros más. Otra de las características de un apóstol es el que tenía que haber visto a Jesucristo resucitado. Y muchos de los que vemos hoy no han visto al Señor Jesucristo resucitado. Otra de las características que tenía que haber sido enviado por Jesucristo y a predicar el mensaje de salvación, porque ese es el mensaje, vamos a decir, lo que tenía el mensaje que de parte de Dios, que Dios lo había mandado, era llevar el mensaje de salvación para que las personas, por medio del conocimiento de la verdad, obtuvieran, vamos a decir, esa vida eterna prometida desde antes de la fundación del mundo. No que te vengo a traer ahora la bendición para acá, no es eso. Tenía un mensaje, estos apóstoles enviados, es llevar el mensaje de salvación, haber visto a Jesucristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20, estamos fundamentados sobre el fundamento de esas doctrinas que los apóstoles habían puesto una vez y para siempre. O sea, las doctrinas ya están, como dice Judas 1.3, contender ardientemente por la fe que nos fue dada una vez y para siempre. Entonces, el fundamento de los apóstoles había sido puesto o establecido una vez y para siempre, y sobre la roca inconmovible que es el Señor Jesucristo. Ya todo está escrito. Entonces, eso era, vamos a decir, lo que es un apóstol, un enviado. Entonces ya vimos Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. O sea, ¿qué es apóstol de Jesucristo? Traducido sería y enviado por Jesucristo, porque Jesucristo dijo que los envió, para esto los envió, para que le enseñen todas las cosas y que lleven el mensaje de salvación. Por eso Satanás en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6, no le gusta el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque eso ilumina la mente del pecador y lo trae a ver su condición pecaminosa, de verdad que es esclavo de él mismo, ni siquiera su voluntad le pertenece porque está esclavizada a sus propios deseos malignos y él quiere salir. Entonces, al conocer la verdad y creer, esas cadenas se caen. Por eso es que no le gusta. A él le puede gustar que ore, que traigan todos mensajes falsos, pero nadie que predique el verdadero mensaje de salvación. Entonces, conforme a la fe. Acá vamos a empezar a profundizar un poco más, ¿sí? Todo esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, escuche, vamos a ver que el oficio del apóstol, aunque ya no lo hay, yo podría decir el oficio de un pastor. El llamamiento, no el oficio. El llamamiento de un pastor, el llamamiento de Pablo, no estaba porque un día digo, me voy a levantar y tengo muchas ganas de ser apóstol. Con ninguno de nosotros sucede así, amado. No era un oficio, no era una carrera y dice, tengo ganas de estudiar tal cosa, voy a hacer la escuela, secundaria, la universidad, me voy a recibir de esto. Y usted piensa los beneficios y las cosas. No sucedió. Esto es un llamamiento de parte de Dios. La persona está tranquila, haciendo su vida, y en un momento el Señor viene y lo llama por su propia voluntad a que lleva. Por eso dice por la voluntad de Dios. La palabra es telerna. O sea, telerna es una palabra que él utilizaba siempre por la voluntad de Dios. Siempre es la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía, sea tu voluntad, no la mía. Y por la voluntad de Dios que levanta a este hombre y se transforma en un siervo. Entonces, versículo 1, estamos conforme a la fe. Esa palabra conforme es kata. K de kilo, o sea, K-A-T-A, kata. Y significa en lugar o tiempo. Yo lo busqué en el griego, es en interés a o beneficio a. Entonces, conforme, esa palabra conforme tenía, vamos a decir, el conforme o el propósito. Él no lo estaba haciendo porque él, escuche, esto sabe por qué me río, a veces me da gracia porque dirá, ¿por qué lo hace? ¿Usted cree que yo todas las cosas que hago tienen un beneficio para mí? O sea, que yo soy beneficiado, no sé, porque, no sé, a mí me pagan por esto, a mí no me pagan ni siquiera un sueldo por esto, amado. Es más, usted cree que me aplaude, usted que dice, qué bien, pastor, ahí entro y empiezo entrando al púlpito gritando y hay un show y unas luces. No, amado, todo lo contrario. Ni siquiera es conforme a mi voluntad cuando tengo que ir a hablar y decir las cosas a las personas. Digo, Señor, otra vez tengo que decirle, para que me vean el malo, me vean el legalista, me vean el santurrón, me vean el que... Otra vez, pero tengo que hacer esto conforme a Él porque me dice, te voy a pedir cuenta. Entonces yo tengo que ir una vez más y decir, Dios dice esto. Así lo mismo Pablo.
No es que hacía porque él quería hacerlo, sino conforme al llamamiento que Dios le había hecho. Pablo tenía un propósito, ¿sí? O sea, ¿cuál era el propósito que Dios le había encomendado a él que llevara el mensaje de salvación? Por eso dice, conforme a la fe de los escogidos. Conforme a la fe de los escogidos, él tenía un mensaje que llevar para que estos escogidos escucharan el mensaje de salvación y creyeran. Pero para esto hay que predicarle el mensaje de salvación. Conforme, dice, conforme o en beneficio a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Escuche, la verdad siempre va a producir algo. ¿Qué es? Un camino de ¿qué? De piedad, según la piedad. Fíjese lo que dice. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿La verdad que produce? Piedad. O sea, piedad, un temor de Dios. Yo no puedo conocer la verdad y seguir como si no me pasara nada. Entonces, es así, la sana doctrina produce una sana conducta. Lo vuelvo a repetir de nuevo. Conforme, dice, conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces Pablo sabía que tenía que salir a predicar, a evangelizar. Tanto Pablo como yo, como ustedes, no sabemos quién son los escogidos. Esa palabra que a muchos no les gusta, lamentablemente en la Biblia está. Hay ciertos escogidos que han desde la fundación del mundo en un pacto intratrinitario que nosotros conocemos como el pacto de la redención, que vamos a ver dentro de un rato. Padre, lo que tú me diste, entonces se los dio el Señor, el Padre al Hijo. Es un regalo, no sabemos quién son. Hay que salir a predicar y anunciar. No somos hipercalvinistas, y tampoco somos esos, ¿cómo se llama? Que se dicen los que creen que su fe es de ellos, los arminianos. Tampoco ellos. Soy arminiano, yo creo. No. Sabemos que hay escogido. El hipercalvinista dice, bueno, Dios los escogió, entonces yo no hago nada, van a venir. No. Dios los escogió, yo tengo que salir a predicar, conforme a lo que Dios ha establecido. Bueno, ¿cuál es el medio para ir a predicarle? Pablo sabía. Dios lo mandó. ¿Cuál es? Bueno, lleva el Evangelio. Aquellos que crean van a venir. Era para eso. Ese es el servicio de Pablo y todo su apostolado. Pablo no andaba por ahí que lo pusieran en una mansión, en un lugar, le dieran todas las cosas. Él tenía un servicio, o sea, él estaba para servir a Dios. Era un doulo, era un esclavo. Tenía que llevar esa verdad. Llevar la verdad, amados, a veces a las personas no les gusta, porque el Evangelio confronta al pecador. Pero tenía un propósito, es llevar. ¿Para qué era? Bueno, él tenía que llevar este mensaje. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho que este mensaje tenía que ser anunciado. Esta verdad. ¿Y qué produce la verdad? Bueno, dos cosas. La persona se va, lo digo siempre, o se queda y cree. Pero él debía evangelizar a los perdidos. Pero no solo eso. Fíjese lo que dice también. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad. Evangelizarlos, discipularlos, enseñarles, porque alguien le tiene que enseñar y por medio de las escrituras es un gran trabajo. Por eso que estaba enviando a Tito, para que vamos a ver más adelante como a Timoteo, que levantara a otros hombres idóneos, capacitados, para que enseñaran a vivir una vida de piedad, no solamente doctrina, sino una vida. Y estos elegidos habían sido escogidos desde la eternidad. No sabemos quién son, ¿sí? La persona, escuche, algo me va a frenar. Las personas que dicen, yo no soy escogido, como siempre hablo. Ya he hablado en este mes como con tres o cuatro. Tres por lo menos he hablado. Y siempre lo mismo, yo no estoy escogido. Siempre lo mismo. Pero yo le iba a decir, eso es una excusa. Porque nosotros no estamos para que si soy escogido o no soy escogido. O sí, la verdad dice, cree en el Señor Jesucristo y te arrepientas. Eso es todo. Nada más. Que si hay escogido. ¿Y cómo voy a saber si soy un escogido o no escogido? Bueno, pues si crees. Y si no creéis, bueno, el asunto es que Dios va a seguir siendo soberano si crees o no crees. El asunto es que ahora te estoy diciendo que creas. ¿Quién no quiere creer? ¿Quién no se quiere arrepentir? Bueno, sos vos. Entonces no es por Dios. O sea, si está... Y muchos dicen, no, yo tengo libre albedrío. ¿Pero por qué no crees entonces si tenés el libre albedrío? Entonces, lo vamos a dejar ahí. Pero es un poco más complicado de explicar esto de la elección. Pero estos elegidos... Cuando se le predica el mensaje de salvación, van a creer y van a venir. Escuchen, entonces creer
en el mensaje de salvación, lo vuelvo a repetir desde el primer sermón hasta el último sermón, me van a escuchar decir siempre lo mismo, ¿sí? Si usted ha creído y conoce las doctrinas como locuacidad, y sabe de regeneración, de la justificación, del camino que conduce a la santidad hasta la glorificación, y todas esas doctrinas que sabía él, pero de verdad este conocimiento de la verdad no ha producido nada, o sea, totalmente conocimiento, pero no ha cambiado su conducta, la gente lo sigue viendo como igual. Es más, la persona con que usted se relaciona, no hay, sino solamente puede quizá haber lo que yo le llamo hace años, se llama moralismo. Y el moralismo, amado, no salva. ¿Está mal el moralismo? No está mal, porque Dios es un Dios moral. El asunto es que locuacidad era moralista. O sea, el moralista ¿cómo podríamos ponerle un título? El moralista sería un hipócrita. El hipócrita, el moralista no quiere que sepan los pecados que hace. ¿Por qué? Porque cuando saben los pecados que hacen las personas, ¿qué producen ellos? Bueno, vergüenza, amado. Por eso nadie quiere decir. El hipócrita, ¿qué hace? Tapa las cosas y trata de vivir una vida ¿sí? Porque dice, no, significa que no pecamos, como dice, no, pero ustedes no pecan. No se trata de que no pecamos, amados. Si pecamos vamos a Jesucristo, pero no vivimos una vida de hipocresía. No andamos con nuestra mente de aquí sí y otra allá, como dice Elías que decía, ¿hasta cuándo claudicaréis? O sea, estarán entre dos lugares. Y Jesucristo lo hizo de otra forma, que no acepta y él vomita a los tibios. Entonces, estamos en el versículo número 1. Conforme a la fe de los escogidos de Dios, escucha, escogidos de Dios, ahí está la palabra. Hay personas que han sido escogidas por Dios, ¿sí? Yo tengo unos textos, nada más no tengo mucho. Creo que es en Efesios, ustedes saben, capítulo número 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, escuchen, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Escuchen, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos. Ese es el propósito. No me escogió. ¿Y por qué seguís viviendo como estás? Porque si Dios te había escogido de verdad, hubiera sido ¿qué? Santo. Según dice, nos escogió en Él. O sea, ¿en Él quién es? Bueno, en el Señor Jesucristo. Pero si yo no existía, bueno, pero Jesucristo sí, porque en Juan 17 dice, Padre, lo que me diste. ¿A dónde nos escogió? Estando en Jesucristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas de Él. ¿Santos que entonces debemos comportar bien? No, es que si nosotros venimos pecadores, confesamos nuestros pecados, Él nos justifica. Bueno, si Él me ha justificado, ese camino de santificación va a empezar en mí. No por mis buenas obras, sino que Él va a empezar a limpiarme de a poco y de a poco, pero yo soy el responsable. ¿Sí? ¿Se entiende? En amor, habiéndonos, escuche, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y todo esto lo hizo ¿para qué? Para la alabanza de su nombre, amados. Entonces, estas doctrinas de la elección soberana están ahí, ¿sí? No podemos decir, bueno, Dios no nos ha escogido. Dios, no, la palabra escogido está ahí puede estar en Romanos capítulo 9, creo que también, donde habla, creo de Saúl y Jacob, dice que él lo escogió antes de que nacieran. Y no habla, lo que dicen muchos, dicen, dice la niña, no, dice, lo que pasa es que está hablando de Israel. Claro que está hablando de Israel. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romano habla de Israel. Pero escuche, si usted lee el capítulo número 11 de Romano, va a encontrar dos profetas. Creo que es Oseas y el otro es Isaías. Y dice lo mismo en la parte que yo tendría que ir a Romano. No era mi intención ir a Romano, pero si va, yo mientras hablo, en Romanos capítulo, creo que es capítulo 11, en la parte, en esta Biblia no la tengo una Biblia que tengo anotado. Al final habla, dice, fíjense, versículo 27 de Romanos 9. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará. Y habla, fíjese, de Isaías. Y aparte dice lo mismo, en versículo 29. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habíamos venido a ser, y Gomorra seríamos semejantes. En otra parte también habla, creo que de otro profeta, o sea, versículo número 25. Como también
En Oseas dice, llamaré al pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada, y el lugar donde se le dijo yo, a vosotros no seréis mi pueblo, y sigue hablando. Bueno, la idea que quiero poner es esta. Dice, no, que está hablando de Palestina, no, amado, el tema de Romanos siempre es lo mismo, es la justificación por medio de la fe sin las obras de la ley. Y punto. El asunto es que sí habla de Israel, claro, habla de Israel capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, pero ¿cuál es? Que dentro de Israel, Romanos 9, capítulo versículo 6, ¿qué dice? Cuando estuvimos la serie de Romanos, ¿qué hay? Que había un Israel según la carne y uno espiritual, y empieza a nombrar de que había ciertas personas. Bueno, el asunto es que siempre habla de la salvación. Romanos 9, 10 y 11 habla de Israel, claro que habla de Israel, pero el tema ¿cuál es? Es la salvación. ¿Y qué había ahí dentro de Israel? Dígame. Escogido, muy bien. ¿Sí? Pero después, dentro de todo Romano, vuelve de nuevo que a los escogidos también que estaban fuera de ellos. Pero el tema siempre es la salvación. Entonces, ¿había escogido o no? Sí, había escogido. Habla de Israel, como dice yo, claro que había Israel, pero habla también de escogidos que estaban ahí adentro. ¿Y para qué no? Para alguna función. No, amados, porque dice bien claro para la salvación. Es que es duro la palabra cuando dice escogido para la salvación. El problema es que se ponen a pensar que Dios no es justo. El problema es que no quieren ver que Dios, de todos esos pecadores que están ahí, Dios toma y dice que Dios podía haber dejado ahí como estaban cada uno y Dios sigue haciendo juntos y ya está. Y se terminó. No hay ningún capricho del hombre pecador porque hace esto. El asunto es que Dios dice, acá está la salvación. ¿Quieres creer? Hoy es un tiempo de gracia. ¿Quieres venir? No quiero porque no soy escogido. Y se pone más bravo que ese profeta que se enojaba, que no me acuerdo, Jonás. Me enojo hasta la muerte, dice, ¿por qué no? Pero si está la salvación ahí, ¿por qué no querés? No lo querés porque no querés dejar tu pecado, no querés dejar tus cosas y querés con esas cosas. Porque pensás que, como dice mucho, no, que ese es un Dios de justiciero, un Dios. Claro, Dios no es justiciero, Dios es un Dios de justicia. Y es así, ese problema es así, amados. Entonces, fíjese lo que dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Escuche, presta atención, porque hay mucha doctrina. Este conocimiento, dice, conforme al conocimiento. Ahora, usted cuando lleva el Evangelio, ¿no le pasó que cuando predica el conocimiento dice, a mí me pasó, mire, esta semana estaba hablando sobre esto acá. Cuando el Señor me salvó dije, tengo el conocimiento. Y creo que ahí está el papelito que la hermana me ha hecho de Hecho 26, yo salía por la fotocopia y le predicaba el Evangelio. Yo pensé, amados, que las personas se iban a arrepentir. Cuando usted tiene el Evangelio, usted piensa que la persona, no sé, que va a decir, sí, bien, y yo veía que no, se enojaban conmigo. Me hice enemigos, los que estaban conmigo me abandonaban. Por eso yo digo siempre lo mismo, y que quiera cargar la cruz como hizo el Señor Jesucristo, que quiera venir en pos de mí, va a sufrir. Padre, madre, hijo, hija, todos los que sean, muchos se van a apartar, amados. Pero no porque usted, no sé, no, es que no van a querer. Es más, no van a querer seguir, no van a querer seguir. Por eso dice, pero ¿por qué no vienen? Si yo tengo el conocimiento, le digo, escuche, porque el mero conocimiento no salva. Por eso no solo doctrina, la verdadera doctrina, conforme a la verdad, produce una vida de piedad, pero cuando es creída. Cuando no es creída, como dice Hebreo capítulo 3 y Hebreo capítulo 4, no fueron salvos porque no fue acompañada con fe. Y cuando no es acompañada con fe, la persona puede ser como locuacidad, o puede ser como vana confianza, o como ignorancia, que llegó hasta el final y golpeó, hasta ahí llegó la puerta y lo hizo atarle y echarle. ¿Cómo se llega hasta acá? Pero él llegó mal, llegó no quiso cruzar, llegó con un banquito, con un coso. Y así muchos amados no quieren venir por ese camino. Dice, pero yo tengo conocimiento. Conocimiento no salva. Pero y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Escuchen, la palabra conocimiento no es gnosis. No es solamente gnosis. La palabra conocimiento es gnosis, o gnoxis. Viene la palabra del griego. Pero acá la palabra es epignosis. No es gnosis, sino que es epignosis. Epic, o la palabra epignosis, vendría a ser un reconocimiento, o sea, un pleno discernimiento de la verdad. Cuando te ilumina, no solamente el conocimiento, digo, sí, soy pecador. No, con la verdad, pero la verdad dice, yo soy un pecador, estoy apartado de Dios. Y se le revela una verdad completa, un pleno discernimiento. Por eso aparece el prefijo epignosis, no solamente un conocimiento. ¿A dónde lo podemos comprobar esto? Bueno, muchos son los llamados, pocos los escogidos.
Solo es aquello que por medio del conocimiento de la verdad, su mente se alumbra, se ve un hombre pecador, una mujer pecadora, ve la santidad de Dios como Isaías, como Pedro, como Pablo, dice, aléjate de mí, soy un hombre pecador. No, dice Pedro, no te acerques a mí, por favor, tú eres el santo. O Pablo también, vemos una vida cambiada, un hombre totalmente maligno, queriendo que hacía las cosas un religioso, mataba y perseguía en el nombre del Señor. O como Isaías, creyéndose que él servía y tenía la boca sucia. Y se ha visto al santo sentado ahí. Y cuando usted ve esa santidad y se ve a usted, amado, es cuando de verdad entiende y le ha amanecido. No soy salvo. Tenía conocimiento nada más, pero no era salvo. Entonces, ese prefijo de epi que aparece epignosis refuerza o lo complementa, podría decir como el pleno conocimiento. La palabra aparece como el superconocimiento, que nos muestra la verdad, no solo la verdad, amado, de Dios, quién es, sino la verdad que Dios dice de nosotros. Usted se puede considerar el hombre, como muchos conozco, y dicen, yo no salgo, no tomo, no salgo a discotecas, no me porto mal, no soy tan malo. Es que usted se ve así porque se compara con otro. El asunto para verse ¿cómo sabemos cuál es la verdad? Bueno, la verdad es la que Dios ha dicho en su palabra. Y en su palabra, en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que no hay un justo. Todos se desviaron. ¿Cuál es la verdad? Bueno, Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que Dios se inclinó y vio que todo pensamiento del hombre era para mal. Todo. No hay un poco. El hombre está totalmente depravado. Pero yo no soy tan malo. Cuando hablábamos nosotros los reformados de la palabra total depravación, decimos que usted hace mal, todas cosas hace maldad, planea maldades. No, hay gente que hace bueno, se colecta, da a comer a los pobres. Y me creo bueno. El asunto cuando decimos total de depravación es que toda nuestra mente, todo nuestro corazón ha sido afectado por el pecado. Y ante la presencia santa y justa de Dios estamos mal. Eso es. No es que comparándonos con otros. ¿Usted robó alguna vez? ¿Usted mintió alguna vez? ¿Dijo el nombre, blasfemó contra Dios? ¿Ha estado, vamos a decir, no ha sido agradecido con Dios? ¿Ha codiciado la mujer del prójimo? O muchas cosas más. En otro mandamiento para no guarda el día del Señor. Aunque usted no lo crea, aparece un mandamiento que dice guardarás y dice no guarden, es lo mismo. Bueno, Dios dice que guarde. No, pero eso es para el pueblo. No, porque eso ya cuando vimos la teología pactual ya estaba desde antes de la ley. Guardarás el Señor, el día del Señor. Entonces, este pleno conocimiento, amado, no solamente es llenarse de información o doctrina. ¿Pero está mal la doctrina? No, la doctrina está bien. ¿Por qué? Porque la doctrina me informa, me enseña quién es Dios, quién soy yo. Pero esta doctrina me tiene que conducir a un fruto de arrepentimiento y a creer en Jesucristo. Y si esto es verdad, me conduce a una vida de santidad. ¿Sí? Entonces, no habla de solamente tener mucho conocimiento, muchas doctrinas, sino que esta verdad me conduce a una vida de piedad, de temor, de reverencia ante a quien es Dios. Entonces la palabra esa es piedad. La palabra piedad ya la hemos visto en la epístola de Primera de Timoteo, es eusebia. O sea, eusebia, bueno, ¿qué es una vida de piedad? Es una vida de relación íntima con Dios. Por eso el Señor dice, alejaos de mí, no os conozco. Pero nosotros en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos muchas cosas, quizás campañas evangelísticas, dimos de comer a las personas. No, ustedes nunca tuvieron una vida íntima conmigo. Yo no los conozco. Una vida de piedad es una vida de santidad. Apartados del mundo, amados. Por eso dice, llamados fuera. El Señor nos ha apartado de las tinieblas a la luz admirable. Esto no significa que nosotros somos santos completamente, pero sí en el Señor. Dios nos ha apartado. Entonces, ¿cuál es el propósito que Pablo está hablando acá? Pablo, siervo de Dios y del apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Bueno, el propósito de este conocimiento, estoy diciendo todos estos estoy repitiendo lo mismo, es lo mismo.
El propósito del conocimiento de la piedad, ¿cuál es? Bueno, es producir una vida piadosa, ¿sí? O una sana conducta. Porque las falsas doctrinas que producen conductas inmorales. Fíjate, si yo le digo, el Señor es poderoso y te va a prosperar si vos das y sembrás, vas a cosechar. Ensancha tu territorio, siembra para el reino de Dios y Dios te va a dar. No, amado, y usted va a decir, bueno, la gente sale bueno con esa falsa doctrina creyendo. Pero la sana doctrina produce una vida de piedad que agrada a Dios. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Y Tesalonicenses, bueno, que nos santifiquemos. Por eso debemos guardar irreprensiblemente nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo para la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces la sana doctrina va a producir, escuchen, y presta atención a esto, la sana doctrina va a producir, presta atención, una santificación personal. La sana doctrina produce santificación de las demás personas. Porque yo quiero que se comporte así, yo quiero que ande así. No, es personal. La sana doctrina, si a mí me alumbró la verdad, bueno, esto tiene que producir en mí. Pero yo debo nacer de nuevo. Entonces eso es importante que podamos entendernos. Esta palabra de verdad, dice, conforme dice, la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Ese conocimiento de la verdad o la palabra de la verdad que aparece ahí en el texto, en Colosenses 1.5 el apóstol Pablo lo describe así, Colosenses 1.5, habiendo escuchado la palabra de la verdad. Y escuche cómo continúa. Habiendo escuchado la palabra de la verdad, el evangelio del Hijo de Dios. ¿Qué le dice la palabra de verdad? Colosenses 1.5. ¿Qué le dice a ese? Volvamos a Tito 1.5. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. ¿Qué es este conocimiento de la verdad que aparece en Tito 1.1? Conocimiento de la verdad. Bueno, en Colosenses 1.5 dice, habiendo escuchado la palabra de verdad, pero él amplía un poco más, el evangelio de Hijo de Dios. Ahora le damos Tito con esta información de Colosenses 1.5. Pablo, de siervo de Dios y el apóstol Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento del evangelio de la verdad, que produce una vida de santidad, parafraseando. El evangelio verdadero, o sea, el verdadero evangelio, conocimiento de la verdad, produce una vida de piedad. Por eso que es importante predicar el verdadero evangelio. Colosenses 1.5. Es importante, amados, que entonces prediquemos el verdadero evangelio. Fíjese en Tito capítulo 2, versículo 2, perdón, Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice, para que vivamos, acuérdense que oremos por las personas, pero dice, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿sí? Santa, en toda piedad y honestidad, Timoteo 2.2. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, es para que nosotros podamos vivir nuestras vidas como en toda piedad y siendo honestos, no siendo hipócritas, honestos, transparentes, sin hipocresía y en piedad. Ese es el propósito de verdad de haber creído el evangelio. Amén. No creerlo por creerlo. Amado, tiene que producir esto, ¿sí? Y escuche, esto no es legalismo, no es esto que yo digo esto, o la doctrina lo dice esto, una denominación bautista como nosotros lo dice esto, no es que la palabra de la verdad, escuche el texto, dice, conforme a la fe, usted es escogido, usted ha creído, bueno, lo importante, ¿cómo sé si es escogido? Porque, amado, si usted no hubiera creído, ahora ya, bueno, creído, sí, bueno, si creyó de verdad, tiene que haber un cambio en su vida, tiene que haber frutos. Entonces la fe de los escogidos, o sea, de Dios, ¿sí? Pero ¿por qué viene esta fe, amados? Dice Romanos capítulo 10, versículo 10, exactamente, Romanos 10, 17 dice, por oír la palabra de Dios, pero para eso, ¿qué se necesita? Alguien que lo proclame, alguien que lo predique, ¿sí? Si no, ¿cómo van a saber? ¿A usted alguien le predicó? Alguien le dijo, mira esto, se tomó el tiempo. Entonces, pero solamente predicar, no, la verdadera doctrina, porque una doctrina verdadera va a producir una vida de piedad, ¿sí? La verdadera doctrina en Jesucristo, el verdadero evangelio, producen vidas de piedad, producen una vida, una conducta conforme a eso. Por eso es importante
las sanas doctrinas, no tanto el emocionalismo y cuentos de acá, del Antiguo Testamento, y cómo hizo David esto, y cómo hizo aquel, y este, y no. Todo esto apuntaba a Cristo, amado. Entonces es importante, Cristo es el modelo. Entonces, el verdadero evangelio va a producir una vida de piedad. Cualquiera que vamos a decir que escucha la doctrina verdadera, pero no ha producido nada en la persona, probablemente solamente es un oidor. Necesita nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo podemos recibir esta verdadera doctrina para nacer de nuevo? Bueno, la Biblia nos informa que el hombre debe abrazar con fe, debe creer, debe verse malo. Con la persona no se ve malo, terriblemente malo, asqueroso. Dios dice, eres como trapo de inmundicia. Como eso de que la persona se limpia o de menstruoso. Algo así eres ante mis ojos. Es algo, ¿cómo quieres presentarte así? Entonces uno se tiene que ver así, amados. Tiene que verse miserable, pobre de espíritu, para poder ir a Dios y clamar. No, que sí creo en Jesús, sí, ya está. No, porque así van a aparecer muchos locuaces, amados, que creen que son salvos, o muchos ignorancia, como decía Peregrino, ignorancia tenías que llamarte. Porque a pesar que se le dijo, y se le dijo, y se le dijo, y se le dijo, y se le dijo, él seguía que quería que era salvo. Y él decía, yo soy salvo, ustedes no. Y empezaron a caminar una distancia entre ellos. Y llegó hasta el final, amado. Qué pena, ¿no? Entonces, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Escuche, esta fe. Hoy hay muchas doctrinas reformadas, si se están dando cuenta. La fe, ya hablamos de la elección, la fe. ¿Es el fruto de qué? Muy bien. Pero acá, es verdad, es el fruto del Espíritu que Dios da, es verdad. Es el siervo de Dios y el apóstol Jesús conforme a la fe de los escogidos. Esta fe, ¿por qué es? Producto del libre albedrío. ¿No? Exactamente. O sea, es el fruto de la elección. Mire, conforme a la fe de los escogidos. O sea, esta fe es porque Dios los escogió. ¿Es dura la palabra? Sí. Dice, entonces, dice, nos iremos. Y muchos cuando escucharon muchas de estas doctrinas se van, amado. Y el Señor dice, ¿a dónde irán ustedes? Porque la Biblia dice que esa fe es dada por Dios. Entonces, el fruto de esa fe, lo vuelvo a decir, a muchos no les gusta esto, no es porque usted toma una decisión por Cristo, entonces Dios dice, en su presencia dice, a ver, sí, va a elegirme, entonces a mi hijo, entonces lo voy, no. Esta fe es producto de la elección soberana antes de la fundación del mundo, de la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad. Fíjese, y más adelante va a ver que no miente desde delante del principio de los siglos. Antes del principio de los siglos, o antes de la eternidad, antes que no existiera nada, en Jesucristo, ya vamos a ver, el Señor nos escogió. Entonces, vamos a decir, este fruto de elección es de la elección soberana que Dios nos ha hecho a aquellos que en Jesucristo fuimos llamados. Y eso es ¿esta fe para qué es? Bueno, cuando creas, para llevarlos a creer la verdad. Porque si no hay fe, usted conoce la verdad, yo conozco la verdad. ¿Y por qué seguís conduciéndote así? Bueno, porque no has creído. Ese es el problema. Y muchos me dicen, no, si yo he creído. No, porque si vos vas a creer, la Biblia me dice que es según la piedad. Y no vivís una vida de piedad, no para salvación. Es porque cuando crees, te arrepentís de ese camino que Dios dice está mal. Y ante tus ojos que vos decís que es bueno, Dios dice que eso es malo. Y lo que el hombre dice que es bueno es malo. Entonces debemos entender lo que Dios dice que es verdad. Porque para nosotros parece verdad, pero no. Entonces estos elegidos, podemos decir, no es porque Dios miró en su presencia y dijo, los ibas a escoger. No son escogidos, escuche, cuando creen. Dios dice, bueno, cuando crean, entonces van a ser escogidos. No es así. Ellos, vamos a decir, y tampoco se dice que, bueno, yo lo escogí a Dios. ¿Cuándo? Bueno, cuando me predicaron, yo creí. De alguna forma. No, no es así. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a vosotros.
Y hay muchos textos más. Muchos dicen, bueno, pero eso a los apóstoles. Sí, hay otros textos más que ya lo vemos muchas veces que digo, escogido para salvación. El de texto de Tito, Romano. Está en la Biblia, amados. Dios escogió a Israel, eso no es seleccionar. ¿Por qué no eligió a los filisteos? ¿Por qué no eligió a los otros? Solamente tuvo un pueblo, se llama también elección. Dios elige. Es así, ¿acaso usted no elige? Usted se casa con quien quiere, o le gusta a cualquiera, no le gustan las comidas, ciertas comidas. Usted puede escoger, porque Dios soberano que no tiene pecado, va a escoger. Él escoge, amado. Incluso ha escogido, como dije una vez, esto se molestó. ¿Sabe que él escogió la esposa con quien se iba a casar? Su hijo, una esposa santa, sin mancha. Entonces así, amados, él ha escogido. Entonces aquellos que nos damos cuenta que son escogidos porque creen a esto. Entonces, y esto es antes, vamos a decir, esta elección viene antes de que ellos crean. Pero ¿dónde está esta elección si no hemos creído? Esto se llama la doctrina, ¿te acuerdas? De la predestinación, de la justificación. Bueno, ¿y cómo se me escogió si yo no había nacido? Porque los escogió en Jesucristo, amado, en el Eterno, por amor. Y esta elección es la causa de la fe, y la fe no es la causa de la elección. ¿Sí? Esto es importante. La elección, o sea, es la causa de la fe. ¿Por qué creo? Bueno, porque me escogió. ¿Sí? No es que la fe es la causa de la elección. Entonces, cuando yo creo, entonces me escogió. No, tiene que creer y punto. O sea, ¿por qué aclaro tanta doctrina así? ¿Es necesario todo esto para ser salvo? No, ¿qué necesito para ser salvo? Bueno, amado, arrepienta de su pecado y crea en Jesucristo y punto. Pero estas doctrinas hay que explicarlas. ¿Para qué me dirá usted? Para que usted no se enorgullezca. Para que usted no diga que usted le escogió. Porque esto es patear y sacar la soberanía de Dios y la providencia de Dios y la elección de Dios y muchas doctrinas que está. Entonces es para eso, para destruir todo orgullo que haya, para mostrarnos que ni siquiera nuestra fe nos pertenece, que todo pertenece por gracia de Él. La fe, el arrepentimiento, todo viene. Y si usted entiende todos esos regalos, su vida no va a ser la misma, amado. Entonces, los hombres, vamos a decir, no son escogidos porque creen, son escogidos porque creen porque son escogidos. ¿Está bien? ¿Y esto qué es? Esto es en la soberanía de Dios. Entonces es importante que podamos entender esto. Conforme a la fe, que dice ahí, esa conforme a la fe de los escogidos, cata, pisti y cletón. Todavía está en el versículo número 1. Escuche, voy a avanzar, pero quiero explicar todo esto porque hay mucha doctrina. Conforme a la fe de los escogidos. Este conforme que aparece ahí muestra el objetivo del apóstol Pablo. Conforme a la fe de los escogidos. Conforme es kata, pistin, eclectón. O sea, este kata expresa el objetivo del apóstol. ¿Para qué era el apóstol? Para que yo vengo a traer una gran bendición para acá. Y gritan así, ¿no? Ahí viene el apóstol, va a traer la bendición. A ver, y la gente dice, viene un apóstol de allá. Viene el apóstol. Uy, y no lo escucharon, yo lo he escuchado acá un par de cuadras. Viene el apóstol, viene el apóstol. No, hermano, no hay más apóstol. Es más, un apóstol era un siervo, era un enviado. Eso es apóstol. Es un enviado. Y él dice que es un siervo. Ahora, ¿cuál era el propósito de este apóstol? Y ahí lo dice. Si es un apóstol y fuera un verdadero apóstol, tiene solamente un objetivo. Y el objetivo se refería a un propósito y una meta que él tenía que lograr. Dios le había dicho, haz esto. Como le dijo, creo que en Hechos 26, 18, le dice que lo iba a librar a él y a los otros que él le predicara el Evangelio. Pero era para librarlos del poder del pecado por medio de la fe, que me conozcan a mí. Algo así parafraseado. Ese es el propósito porque los envío, para que crean en mí y en mí haya perdón de pecado y se bauticen en mí, para que en mí tengan vida eterna. Ese es el propósito del mensaje de salvación. Léalo usted, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Si verdad han sido salvos, van a demostrar una vida de piedad, una santidad como es la de Dios. Por supuesto, no en su plenitud, porque no hemos sido glorificados. Mire toda la doctrina que hay acá, amado. La doctrina de la elección soberana atemporal, la doctrina presente ahora, del Evangelio presente ahora, y la doctrina del propósito de la glorificación por lo que van a lograr. Tenemos mucha doctrina acá en Tito, no es nada la misma carta de Timoteo, no hay mucha doctrina para hablar. Entonces el objetivo que vemos, ¿cuál era?
Bueno, llevar este pleno conocimiento de la verdad o del Evangelio. Ese es el propósito de Pablo. Resumiendo todo el sermón, si no entendió, él tenía un propósito. Tengo que llevar este mensaje de salvación. ¿Para qué? Esta es la verdad, amados, la verdad de vida eterna. Todo el que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Este es el propósito que Dios me envió a los gentiles y a otras personas, a todo aquel que crea, pueda tener vida eterna. Pero si has creído y por medio de la fe vas a producir una vida de piedad, vas a producir una conducta santa, apartada. Y si peco, me arrepiento de mis pecados, me levanto y vuelvo de nuevo a Cristo. Así es el camino, amados, de un cristiano que ha creído, ¿verdad? Si no, usted se ha engañado, usted es un vana confianza, usted es una ignorancia, usted es una locuacidad. Entonces este camino no tiene que conducir a eso, amados, a un camino de santidad. Voy a avanzar, no sé si le puedo decir más o menos el tiempito que llevo para ir avanzando. 1 hora. 1 hora, tengo 1 hora con un versículo. A ver si me puedo avanzar. No puede ser. 1 hora con un versículo. Y podría hablar más, le puedo asegurar. 2. De la esperanza en la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El 1 era el más largo, el otro son más rápidos. Versículo número 2. De acá en adelante ya ponemos tercera. 2. Dice, entonces, ¿qué va a hablar? Bueno, amado, él va a hablar de la esperanza. Bueno, si yo tengo toda esta doctrina, ya está. Listo, creo. ¿Qué hago? Me espero que venga la segunda venida de Cristo. No tengo una esperanza, me predicaron la verdad, he creído, entonces pero mientras espero, debo vivir. ¿Para qué quiere ir al cielo? Dígame. ¿Para qué quiere ir? No, para que no haya sufrimiento, porque no muera más. Pues me pensó que no muero más, no voy al infierno. Entonces, como no me vas a castigar, quiero ir al cielo. Ahí sí, me la voy a pasar bien, pero eso. No, amado, no le he amanecido, de verdad. Habla de una esperanza que tenemos cristianos, habla de la vida eterna. Recordamos que la vida eterna, la vida es Zoe, y eterna Ion, que habíamos visto en los estudios que estábamos viendo hace mucho del catecismo. Esta vida es la vida misma de Dios. Y usted tiene vida misma de Dios, ¿qué va a producir? Bueno, una vida de piedad. Sí, eso es la vida eterna. ¿Y dónde es? Cuando venga el Señor, no, amado, ahora. Todo el que cree en Jesucristo tiene ahora vida eterna. Ya vino, fuimos ahora sellados por el Espíritu Santo. Por supuesto no estamos totalmente glorificados, pero sí tenemos que manifestar esa vida, esta esperanza, amado, de vida eterna, le tiene que mover a usted a una santidad. Me tiene que estimular a mí a separarme del pecado. Me tiene que estimular esta esperanza de vida eterna a apartarme de la vida de impiedad, del mundo y del pecado. Yo tengo una esperanza. Fíjese lo que dice 1 de Pedro 1:13 al 15. 1 de Pedro 1:13 al 15. Esto es 1 de Pedro, dije, sí. 1:13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no es conforme a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces esta esperanza me debe conducir a mí a eso. 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Escuche. Entonces cuando Él venga. Pero fíjense el versículo 3, 1 Juan 3:3. Y todo aquel, como dice Tito, que tiene esta esperanza, Tito, fíjese lo que dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna. Tito dice, bueno, ¿usted tiene esperanza de vida eterna? Sí, bueno, ¿qué dice 1 Juan? 1 Juan capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? ¿Se queda ahí quieto así? No, ¿qué dice, amado? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No, que el Señor me va a santificar a mi tiempo, estoy creciendo. No, amado, usted no puede tener 5, 6 años, 10 años y estar como un chico que está tomando leche. Es verdad, hay un proceso, hay la santificación progresiva, pero dice algo la palabra, dice, se purifica a sí mismo. Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo, amados. Usted no puede mirar 3 o 4 años atrás y decir,
sigo lo mismo. No, imagínese un chico que nació hace 10 años y usted lo ve y está ahí tomando leche. No, ¿usted se imagina a un chico de 10 años tomando el seno materno? No, chiquito, vete mamá. No, ¿qué te pasa? No, algo está mal acá. No es así. Tiene que crecer, porque hay una esperanza, y esa esperanza, si usted nació de nuevo, lo tiene. A mí no tiene que motivarme a mí, porque yo lo puedo defraudar, el hermano lo puede defraudar, la hermana le puede defraudar. A usted lo que le da la esperanza de vida eterna es Cristo, y eso es lo que usted lo motiva. Si usted me mira a mí, va a encontrar iglesia imperfecta, me va a encontrar a mí, va a encontrar a los hermanos. Siempre algo va a encontrar. A usted lo que lo motiva a ser santo es la esperanza que Cristo dijo: persevera, hijo, persevera, hija. No mires otra cosa, mírame a mí, yo te he prometido vida eterna. No camines por ellos, porque ellos son igual que vos. Tienen pecado. Entonces, esa es la esperanza que usted lo tiene que motivar. Es que Cristo le ha prometido, y Dios no miente, amados. Él ha sido fiel a su palabra, dijo que iba a venir en su primera venida y vino. Y esta promesa dice, ¿de dónde está? Ahora, dice, antes de la fundación del mundo, antes que usted existiera. Entonces debemos perseverar, como digo siempre, caminar ese camino de la santidad. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, amado. Cuando yo estaba en la fuerza militar y yo no veía la puerta salir, entonces ya estaba, me venía molestando ese hombre gritando: no va a salir, no va a salir. Y yo gritaba: quiero salir, decía. Y decía redoblado, yo quería pasar esa puerta. Yo sabía que si no salía esa puerta de allá, no salía. Hasta el final. Es así, usted pelea. Es así, amado. Tiene que, no me mire a mí, no mire la iglesia, mire que Dios dijo: persevera hasta el final. Sigue. Porque en Él está la esperanza, amado. Ni siquiera en su fe misma, porque su fe misma va a caer en algún momento. Entonces la esperanza no es una mera especulación. Usted si hace una carrera y dice: quizás me vaya bien, o si se casa, yo quiero ser feliz. Y usted pone la esperanza. La esperanza, amado, se puede ir, porque no está fundamentada, pero la esperanza no está fundamentada, es un ancla segura que ha sido prometida en el Padre y en el Hijo. Y en el poder del Espíritu Santo. No es una mera especulación que tenemos, no, sino es una gran convicción que tenemos porque Él ha prometido. ¿Y por qué, amado? Porque esto no descansa en mi fe, esto no descansa en mi esperanza y en mi fuerza. Descansa en Dios, que no miente y que no cambia. Y uno de sus atributos es que Él es inmutable. No es que como nosotros que miramos y encontramos cosas. Dios dice: te he dado la salvación. Ahora, si esto es una realidad, amado, usted va a perseverar, se va a levantar, se va a sacudir y va a caminar el camino que Dios le llamó. Entonces todo el mensaje de salvación que vemos acá, el mensaje que tenía el apóstol Pablo, estaba fundamentado en la vida eterna. Hay una vida eterna, decía Pablo. Por eso yo he peleado la buena batalla. ¿Por qué? Porque he creído. Todo lo que hacía Pablo era para decir: por estos escogidos, que Dios dice: yo tengo mucho pueblo. Pablo, sigue adelante. Persevera tú también, pelea la buena batalla, anima a otros que sigan. El asunto es: ¿le ha creído usted a Dios? No a mí, no al pastor Daniel, no a la iglesia bautista, ¿le ha creído a Cristo? Que todo el que cree en mí tiene vida eterna, pero si tiene vida eterna, la palabra vida, zoe, eterna ahí, que es la vida de Dios, va a caminar como Él caminó. No es una esperanza solamente. 1 Juan 5:11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Y la vida eterna dónde está? Bueno, en su Hijo, versículo 12. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces tenemos que estar unidos con Cristo cuando hemos creído, amados. Esta es una esperanza segura. ¿Esperanza en qué? Amados, en el pacto de redención, en el pacto de la eternidad. Jesucristo es nuestra cabeza federal, Él ha muerto por nosotros, estamos en Cristo. No se trata de creer en una mera doctrina, en un Jesús que murió en la cruz. Sí, creo, sí, ahora me voy, porque usted se va a parecer a otros que hacen así. Y que hacen así y después viven como quieren, amados. No, se trata que si usted creyó, tiene una esperanza, tiene que estar convencido. No convencido que yo le dije, convencido que la Biblia, usted tiene una copia de esto. Tenía una copia de la Biblia, tiene que creerle, amado. 1 Samuel 15:29 dice así: Dios que no miente. Además que Él es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces fíjese,
Amado, el Señor no miente. Dios dijo, le doy vida a todo que crea en Jesucristo y se arrepiente. Él no miente, no se va para atrás, no le va a fallar como yo. No es que yo le falle, pero en el sentido que yo puedo decir algo y tengo pecados, o algún hermano. Él es el Señor. ¿Y dónde está? Esa salvación está en Cristo. En Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, en el versículo número 2 en adelante, dice lo siguiente: como le has dado potestad, hablando de Él, sobre toda carne, porque, escuche, ¿para qué? Para que dé vida eterna a todos los que les diste. ¿Qué es todo lo que les diste? Escuche, en el pacto de redención atemporal, el Padre dijo, te doy todo esto. Dicen muchos, no creo en la elección. Lamentablemente está ahí. Cristo mismo dice, tú me diste todos esos que me diste. Todo lo que me diste, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan la palabra, tengan una relación con Él. No solamente que lo conozcan por información, una relación. Y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En 2 de Timoteo 1.9 también lo vimos hace tiempo lo mismo. 2 de Timoteo 1, versículo 9. Quien nos salvó nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada a Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿A dónde nos fue dada esta gracia? Antes de los tiempos, no depende de su fe, ni siquiera con el no, se les salvo, no. Dios dijo, antes de la fundación de los tiempos, ni siquiera existías tú, en Jesucristo está tu nombre. ¿Sí? Pero si esto es una realidad, amado, es porque usted ha creído de verdad y ha sido elegido. Y esto, amado, y si esto es verdad así, usted tiene que perseverar. Dios no miente, amado. Dios no anda soltando promesas como los políticos por ahí y después no las cumplen. En Hebreos capítulo 6, versículo 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, escuchen, la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. ¿Se acuerdan de Hebreos? Y dijo, bueno, yo prometí esto, pero vamos a hacer una cosa. Yo lo estoy parafraseando, sin faltarle respeto al Señor. Dijo, lo voy a jurar y voy a poner un juramento también. No hace falta que Dios haga eso. Versículo 18. Para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible, Dios no miente. Usted piensa que miente, sí, no lo dice porque le da vergüenza. Dios no miente. Tengamos, escuche, un fortísimo, es una mucha fuerza. ¿En qué? Nuestra fuerza no, porque nuestras fuerzas se vienen abajo casi siempre. No, fortísimo consuelo, ¿en dónde? A lo que hemos acudido para asirnos, o sea, agarrarnos, asirnos la fe, podría decir. Asirnos, me escuche la misma, de la esperanza puesto delante de nosotros. Otra vez la misma esperanza. Versículo número 2, que dice, en la esperanza de lo que prometió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo Él prometió algo, incluso en el pacto, en el protoevangelio, después de la caída, toda la Biblia de que me habla, amados, de promesa de sanidad, de bendición. No, amados, no hablaba que en Jesucristo hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepienta. Eso es lo que habla Tito 1.2, prometió desde antes de los principios de los siglos, de la eternidad. En Efesios 1, capítulo 3 ya lo vimos también lo mismo. Entonces, según el designio de su voluntad, no es por su libre albedrío, no es por las buenas obras que usted hace, que va a la iglesia, que da de comer, que canta, que es una buena persona. Es las obras de Cristo, amados. Eso es lo que nos habla en el decreto de la salvación. En Romanos capítulo 8, versículo 29, ¿se acuerda que a los que antes conoció, a este lo predestinó? Bueno, hay la cadena de salvación. Versículo número 3, dice así: y a su debido tiempo manifestó la palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por el mandato de Dios nuestro Salvador. Esto, escúchese, en la eternidad. Ahora, esto sucedió todo en la eternidad. ¿Cuándo se hace visible? Bueno, en el tiempo. Y a su debido tiempo, o sea, Él lo prometió desde la eternidad, lo llevó en el tiempo, en nuestro tiempo, ¿sí? Manifestó su palabra. ¿Qué esto manifestó de su palabra? Me voy a ir apurando un poco. La palabra es logo, o mensaje del Evangelio. Muchos dicen, bueno, se manifestó por medio de Jesucristo. También el Señor es logo, la palabra encarnada. Bueno, por supuesto se encarnó y trajo el mensaje de salvación. ¿Sí? En Romanos 10, 17, ¿cómo una persona puede manifestarse esta verdad? Bueno, por medio de cuando nosotros abrimos nuestra boca. Si usted está así en un lugar, sí, está, la comida está rica, sí, sí, muy bueno. ¿Y el trabajo? Sí. ¿Y el Señor lo agarró un auto, un carro? ¿Qué pasó? Nunca supo, ¿por qué usted no le predicó? Pero Dios le prometió que lo iba a salvar de la eternidad. Sí, pero también Dios prometió que alguien le tenía que predicar.
Entonces lo prometió desde la eternidad, al principio de los siglos. Pero hay un medio, manifestó su palabra, luego el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cuándo sucede esto que prometió desde la eternidad? Bueno, en nuestro tiempo, amado. Dios mandó a predicar el Evangelio, no al pastor, no a todos, amados, a mí también. Nos mandó a predicar el Evangelio. ¿En base qué? Porque hay ciertas personas o ciertos escogidos. Eso es lo que le mandó a Pablo y nos mandó a nosotros. Romanos capítulo número 16, versículos 25 y 26. Escuche, Romanos 16, versículos 25 y 26, en la doxología final. Dice así: y el que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, escuche, que se ha mantenido oculto desde el tiempo eterno, de la eternidad, pero, que dice el versículo 26, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Ahí tienen todo. Las dos cosas que estamos viendo, Tito. Estaba oculto en la eternidad, o como dice en Efesios, el mysterion, estaba oculto. ¿Cómo se hace? Se muestra, bueno, por medio de la predicación del Evangelio. Cuando usted prende la luz y está en la oscuridad, las cosas son manifiestas y vistas. Cuando usted predica el Evangelio, que es la luz, la persona puede ver su oscuridad. Por eso hay que predicarle. Por eso Tito habla de eso. Dice, debido a su tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. Este es el mandato que tenía Pablo. No llenar iglesias, no, era mostrarle a las personas su necesidad de Jesucristo. En Colosenses 1, 25 y 26 dice algo parecido, Colosenses 1, 25 y 26, de la cual fui hecho ministro. Fíjese para qué fue hecho ministro. Según la administración de Dios, o sea, por Dios, que me fue dada para vosotros. Escuche, ¿para qué me hizo apóstol? Escuche, dice él, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero, tiempo presente ahora, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de este ministerio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el evangelio que debemos llevar, amados. Por eso que muchas veces usted ve ahí personas que aparentemente cuando yo salgo parecen malas. No parecen malas. Hay muchos evangélicos que usted lo ve y no parecen malos, amados. Porque todavía tienen parte de la imagen del Señor. Pero no hay un solo camino, hay una sola puerta y un solo evangelio, amado. Por eso debemos predicar el mensaje de salvación verdadero. El verdadero mensaje de salvación es el que produce una vida cambiada, amado. Solo el verdadero evangelio es el que da vida eterna, no hay otro. Y para esto debe creer la persona el mensaje de salvación. A su debido tiempo manifestó la palabra. ¿Y por qué es? Por medio de la predicación. Él ha cumplido su palabra, Él ha prometido. Hablamos que Dios es inmutable, que Dios no miente. Bueno, dice, Él había prometido esto. Y Él cumplió, amado, el mensaje del Evangelio, como en todo el resto de las epístolas pastorales. Vemos que Pablo por Colosenses, por Timoteo, por Romanos, muestra lo mismo. ¿A qué está aludiendo? Bueno, a la promesa esa que está en el versículo número 2, en la esperanza que prometió antes del principio de los siglos. Esa esperanza cómo se manifestó? Bueno, en el versículo 3 nos muestra, por medio de la predicación. Amados, muchos en el Antiguo Testamento no pudieron ver esto, lo vieron de lejos. Hoy hay personas que tienen 2, 3, 4, hasta 5 Biblias, amados. Y eso está ahí como... Eso es palabra de vida eterna, es un tesoro, amados. Entonces alude a la promesa que se menciona en el versículo número 2. Dios había prometido vida eterna. El Señor promete vida eterna a todo aquel que esté muerto en delito y pecado. Que venga a Él, que se arrepienta de sus pecados y que crea. Y esa persona puede tener una esperanza. Puede tener mucha esperanza en este mundo. Y si mañana dice, tiene cáncer usted, ¿qué pasó? Se acabó. Yo le puedo asegurar que en el momento de la muerte, yo tengo 20, tengo 30, todavía tengo mucha carrera. ¿Qué tal si yo dice cáncer hoy? Te quedan 3 meses. Y los que no lo crean, pasa eso. O usted sale para allá y ¡pum! Le agarró un auto cuando iba para allá. Se acabó. ¿Qué pasó con usted? ¿A dónde está su esperanza que quería que por el trabajo, una pareja, por lo que buscaba la felicidad? No hay felicidad fuera de Cristo, amado.
Y esto no significa que usted no busque las cosas que Dios nos da, que son buenas. El asunto es dónde está puesto su corazón. Por eso debemos proclamar la palabra. No es algo que nosotros elegimos, es algo que Dios nos ha mandado a nosotros, ¿sí? A que llevemos ese mensaje de salvación. Es un mandato de Dios. Bueno, era para Pablo. Pero si usted, como decía Spurgeon, ¿por qué no da el Evangelio? Decía Spurgeon. Es porque es muy posible que usted no lo tenga. Usted no puede dar, decía Spurgeon, algo que no tiene. Todo el que nosotros, cuando alguien nos trajo el mensaje, nosotros salimos corriendo porque queríamos anunciar esas verdades, amados. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso dice ahí en el versículo 3, debido a su debido tiempo Tito manifestó por la palabra, por medio de la predicación que fue encomendada. Para el mundo esto es locura, anunciar y decirle que Dios está irado con el pecador, que se arrepienta, que venga. Pero nosotros debemos seguir anunciando ese mensaje de salvación hasta cuando Él venga. ¿Qué hacemos cuando tomamos la Santa Cena? Recordamos lo que hizo el Señor Jesucristo, amado. Entonces es importante. Voy a ir terminando. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz del Padre del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces habla de Tito, el hijo verdadero que dice ahí. ¿Por qué dice Tito, verdadero hijo en la común fe? Bueno, Tito es como Pablo, él era quizá un hijo espiritual que él había predicado. Verdadero porque quizá hay muchos que no son verdaderos, amados. Pero era alguien que le había predicado, era podríamos decir, yo cuando le predica a alguien pasa a ser como un hijo espiritual. Lo adoptó, o lo adoptamos nosotros, aquellos que le predicamos pasa a ser de alguna forma, hay un solo padre, pero nosotros de alguna forma si se lo concebí en la cárcel, dice que tengo que estar preso. Entonces es así. A Tito, quizás le transmitió el verdadero mensaje de salvación. Fíjese, común, fíjese, ¿por qué le decía verdadero hijo? ¿Pero por qué? Porque tenían la misma fe, la misma gracia. No cualquiera es un hermano, no cualquiera lo decimos, no, él cree lo mismo, está conmigo, lleva el Evangelio, anda de acá para allá. Igual es que como otro Timoteo era Tito, que estaba ahí ayudándole a él, que él no podía hacer todo. Entonces así, amado, estos escogidos que Dios ha mandado no sabemos quién son, pero debemos llevarle el mensaje de salvación, ¿sí? Entonces la pregunta, para ir terminando, ¿dónde está su esperanza, amado, oculta? En este mundo, en lo que puede lograr. Y siempre digo lo mismo, no es que usted no tiene que lograr. Y este mensaje, como decía uno, le escuché, estos predican un mensaje de pobreza. No, amado, la Biblia dice, sí, predico un mensaje de pobreza porque la Biblia dice que debemos predicar a los pobres de espíritu. Y a eso le predico para que sean ricos en Jesucristo y tengan vida eterna, amado. Pero ¿dónde está su esperanza? En su trabajo, en un bienestar, quizá en alguien que le va a hacer feliz, que usted cree que le va a hacer feliz, en una buena situación que se le va a solucionar los problemas. ¿A dónde está? Nuestra esperanza tiene que estar oculta en Jesucristo, en Él, amado. Si de verdad hemos nacido, como dice Colosenses capítulo 3, poner la mirada en los lugares celestiales, ahí donde vamos, amados. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta, amado. Espero que el Señor le haya hablado a usted con este mensaje de salvación que vamos a hablar de acá en adelante, amados. Y me voy a despedir como Pablo se despide con Tito. Espero que la gracia y la misericordia y la paz de Dios esté con ustedes, amados. La gracia es esa gracia que Dios nos otorga en Jesucristo dando esa salvación. La misericordia es que usted no le ha pagado a usted ni a mí conforme a nuestras obras. Nos ha perdonado. ¿Y la paz qué es? La paz que tenemos a reconciliación con Dios. Que ahora podemos decir, estoy en paz. Si yo muriera hoy, estoy en paz. Estoy en paz. Que a pesar de que Satanás y mis pecados me acusen, estoy en paz con mi Señor. Mis pecados han sido perdonados. Que Satanás me diga, no has vivido conforme, mira lo que hiciste. No me importa, yo sé que mis pecados han sido perdonados. Pero para esto tengo que haber dado testimonio de verdad
Quizás no una vida completamente santa, pero que no fui un hipócrita, que luché con los pecados, que me caí, que me levanté, pedí perdón con el Señor y caminé en el Señor, en mis debilidades, pero que no me estuve engañando ni engañando a otros. Entonces, que tengo paz. Eso debemos procurar, amados. Vamos a orar, amado Padre, Señor. Le agradecemos, Señor, porque Usted nos ha llamado a nosotros, Señor, santos, pero no por nuestras obras. Usted nos ha llamado santos, Señor, en el santo que es el Señor Jesucristo. A nosotros que nos conoció, Señor, nos predestinó. Pero el propósito, ¿para qué fue? Para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, que es el primogénito entre muchos hermanos, Señor. Señor, que sea usted con este último texto hablándole, Señor, a su pueblo. Segunda de Corintios 7:1, Señor, que sea su Espíritu hablándole. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.